prácticamente la mitad de sus ganancias. Si estás viendo esto, probablemente te estás preguntando, ¿es el fin de la tendencia alcista o esto es una oportunidad de oro para comprar mucho más barato? Mi nombre es Eduardo Villalobos, técnico del mercado colegiado y certificado. Y en este vídeo voy a alejar el zoom un poco. Y mientras todos están viendo el pánico en Twitter, hoy te voy a mostrar cómo esa media móvil de 50 meses va a ser la prueba de fuego. Esta media móvil va a desencadenar el próximo gran movimiento institucional. Te voy a dar datos concretos, datos técnicos. No voy a dar opiniones y quédate hasta el final, porque la estructura que te voy a revelar te va a hacer ahorrar o ganar muchísimo dinero en las próximas semanas. Así que vamos a compartir rápidamente la pantalla. Estoy en el gráfico mensual del Bitcoin, ¿ok? Cuya información es suministrada por Coinbase. Confirmo de que estamos en una escala logarítmica y tenemos desplegada una media móvil de 50 sesiones. Asimismo, hay una media móvil de 200 sesiones de color verde, pero que no se visualiza ya que no tenemos la suficiente información o data en este gráfico mensual. Cuando visualizas este gráfico, ¿cómo es la tendencia? Oye, perfectamente alcista. ¿Por qué? Porque tiene mínimos crecientes y máximos igualmente crecientes. Es verdad que el precio o la estructura del precio está rompiendo líneas de tendencia de muy largo plazo. Eso es una primera señal de alerta. ¿Qué otra señal tenemos? ¿Tenemos máximos decrecientes? No. Este es el último máximo y no tenemos máximos decrecientes. Mínimos decrecientes, bueno, este mínimo es mucho más bajo que este mínimo. Ok, perfecto. Entonces, en un gráfico de largo plazo, pareciera que algo está cambiando, ¿ok? No es que está entrando el precio en una fase correctiva, no en un cambio de tendencia. Ahora, fíjate estos niveles de precio de los, vamos a decir, 60.580 aproximadamente, donde en el pasado consiguió interés vendedor y el precio retrocedió, ¿ok? Este nivel de precio nació en marzo del 2021, que retestió en diciembre nuevamente del 2021, que finalmente rompió en febrero del 2024, que retestió luego en agosto del 2024 y el precio está poniendo eh, a prueba ese nivel nuevamente. Vamos aquí a resaltarlo. Esto es un nivel clave. Asimismo, fíjate que en este nivel coincide con esta media móvil de 50 meses o 50 sesiones, que es donde está perfectamente rebotando. Si tomamos esta línea de tendencia, que fue la última fase correctiva, ¿ok? Y trazamos desde allí la herramienta de Fibonacci, desde ese mínimo hasta ese máximo, puedes visualizar que coincide esos niveles justamente con el 61% de los retrocesos de Fibonacci. Ese es un número áureo. Es decir, que en esta área coinciden o convergen múltiples señales técnicas. Tenemos una media móvil, tenemos un soporte que ha sido retesteado 3 veces, que es un soporte de muy largo plazo, y a su vez coincide con los niveles de Fibonacci. Entonces, atento a que el precio no consolide cierres por debajo de estos niveles, de los niveles de 55.000 aproximadamente. Vamos a ver entonces ahora la estructura ahora por debajo de la superficie. Vamos a ver un gráfico semanal. En el gráfico semanal, fíjate que la estructura ya es un poco distinta. ¿Por qué? Porque fíjate que tenemos máximo, máximo, máximo. Tenemos máximos decrecientes. ¿Y los mínimos? Bueno, había sido el último mínimo, mínimo, y tenemos este mínimo. Entonces, en el gráfico semanal vemos cómo el precio, oye, pareciera que se está moviendo por arriba en esta línea de tendencia bajista. Y por debajo, oye, si trato de duplicar este canal, oye, no es perfecto, ¿ok? Pero pareciera que se está moviendo en esta trayectoria. Entonces, en un gráfico semanal tenemos una estructura o tendencia intermedia bajista.
Ok, ahora fíjate que en este intervalo de data, aquí tenemos un nivel muy importante del precio. Fíjate, aquí en marzo, esta área había alcanzado interés vendedor, que el precio retrocedió. Fíjate cómo la retesteó una, dos, tres veces y finalmente rompió aquí en noviembre del 2024. Y que el precio retrocedió y consiguió allí interés comprador. Entonces, esta área ahora, como fue rota, ahora debería de trabajar como, no como un soporte, sino como una resistencia. Y es allí, fíjate, donde el precio se ha frenado, que le ha costado pasar. Estamos hablando de los niveles del precio de 71.438, 74.000 aproximadamente. Entonces, ya conocemos la estructura de largo plazo, la estructura de un plazo intermedio. Vamos a ver qué está pasando en la estructura de corto plazo, de la estructura de días. ¿Cómo es esa estructura de días? ¿Cómo son los máximos? Bueno, si después que rompió y el precio está consiguiendo aquí resistencia vendedora, fíjate cómo esa estructura de máximos, ¿ok? Es decreciente. Fíjate, tenemos máximo, máximo, y ahora está haciendo este máximo. Ok, sí, es ligera, está un poco por encima que este máximo, pero sigue siendo inferior a este. Y que sí, voy a borrar aquí esta línea de tendencia intermedia para que podamos visualizar mejor la estructura del precio. ¿Y qué tal los mínimos? Bueno, los mínimos, oye, inicialmente pudiéramos decir que estaba en un triángulo decreciente que pareciera que rompió, pero volvió a entrar en la figura del triángulo. O pudiéramos, ¿ok? Unir este mínimo con este mínimo. Y ojo, ¿esta figura a qué se te parece? Esto es lo que se conoce en el análisis técnico, en el chartismo, como un triángulo simétrico. Y un triángulo simétrico no es una figura de vuelta, es un patrón de continuación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado si el precio, ¿ok?, sale de este triángulo a la baja, porque ¿cuál es la tendencia predominante en este caso? Oye, ya te acabo de decir que es bajista, ¿ok? En el gráfico intermedio es bajista, en el gráfico, en este caso diario, es igualmente bajista. Eso no quita que pueda romper al alza. Al final, el mercado es independiente. Él va a hacer lo que tiene que hacer y nuestro trabajo va a ser interpretar ese movimiento del precio. Solo que, bueno, fíjate que tiene aquí una resistencia más o menos importante, es una resistencia que tiene meses, esta es una estructura que apenas tiene que tiene un mes, mientras que esta, fíjate que tiene prácticamente un año y medio, quizás más, casi un año y medio, y que hay que estar atento a por dónde sale el precio en esta estructura. Sí, esta vela es importante, es una vela imponente, fíjate que envolvió prácticamente todas las últimas sesiones, pero no hay que caer en esas emociones, ¿ok? Hay que ver qué es lo que está haciendo el precio desde un marco mucho más amplio. ¿Y qué tal si vemos, oye, un cuarto intervalo de data? A mí no me gusta mucho, a mí me parece que tres es suficiente, pero pudiéramos llegar como un máximo a un cuarto nivel. Entonces, fíjate que en este intervalo de data, que estemos en un gráfico de 2 horas, bueno, sí, aquí estamos viendo figuras de vuelta. Pudiéramos decir inicialmente que esto era un doble piso, ¿ok? Fíjate que si trazamos aquí esto, perdón, si trazamos aquí esto, fíjate cómo el precio tocó una, tocó dos, ¿ok? Esto es un doble piso y al final se definió al alza, cuyo objetivo es esta anchura, pero ya se cumplió con creces. Luego tenemos otra figura de vuelta un poco más importante. Fíjate que si lanzamos aquí esta línea horizontal, te la voy a dibujar acá para que lo veas un poco más, sea un poco más clara, porque no sabemos si ya tienes el ojo un poco educado. Esto es lo que se conoce como un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿ok? Y que ya el precio rompió, aquí él rompió el neckline y que su proyección mínima
es desde la cabeza hasta esa línea que representa el cuello y que su recorrido mínimo, estamos hablando de niveles de 70.469 y que todavía le falta. Pero ojo, recuerda que tienes aquí, fíjate que llegando a ese nivel, estaríamos rompiendo esta línea bajista o el triángulo simétrico de corto plazo. Entonces, que no sería una figura de continuación y pareciera que estuviera fungiendo como una figura de vuelta. Pero bueno, igualmente hay que estar atento porque tenemos igualmente arriba una zona de interés vendedor importante. Ahora, para responder a la pregunta concreta, ¿es una oportunidad de compra? Bueno, el objetivo de el inversor o el trader independiente es detectar la tendencia en su fase más temprana y subirse a ella y poder capitalizar ese movimiento el mayor tiempo posible. Ya te acabo de definir cuál es la estructura de esa tendencia o ese intervalo de data mayor, intermedio, de corto plazo, incluso intradía. ¿Tú qué opinas? ¿Será una oportunidad de compra? Volvamos nuevamente al gráfico. Fíjate cómo el análisis técnico, al final, es la ciencia que me permite analizar el comportamiento del precio en el pasado, embosar suficiente evidencia en el presente para poder proyectar potenciales movimientos en el futuro. Dicho esto, ya tienes el mapa que los traders e inversores institucionales están usando. Recuerda que el mercado no se mueve por sentimientos, se mueve por liquidez, se mueve por estructura. Y esta media móvil de 50 meses es estructura. Si este vídeo te dio más claridad que no encuentras en otros canales, dale like y suscríbete aquí a The Stock Pacer. Y hazme saber en los comentarios, ¿crees que el precio del Bitcoin aguantará esta media móvil de 50 meses o veremos niveles más bajos en su precio? Te leo en los comentarios.